Un saludo de la iglesia local en Cristo Vivo. Bien, en esta noche queremos compartir una palabra en nuestro servicio y mensaje de viernes. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie sobre los reyes de Israel que habíamos detenido durante varias semanas. Hoy vamos a continuar con uno de estos reyes. Así que le estoy invitando a ir a Primera de Reyes, capítulo 15, y vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 8. Aunque le pido por favor que usted también se lea Segunda de Crónicas, capítulo 15, que complementa lo que vamos a ver en esta noche. Dice la palabra de Dios: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam, y durmió Abián con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ministres a través de ella, Señor, y nos hagas entender lo importante que es el corazón en nuestro andar contigo. Ayúdanos, Dios, y ten misericordia de nosotros, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Abián, cuando tienes todo el potencial, pero no el corazón. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en la vida cristiana, hermano, es tratar de compaginar nuestras habilidades, dones y conocimiento bíblico con nuestro corazón. En otras palabras, tenemos un potencial dado por Dios para desarrollar. Ese potencial, hermano, es la capacidad que tenemos para desarrollar y llevar a cabo el propósito de Dios con todo lo que ello implica. Ese potencial es eso que no vemos ahora, que no se manifiesta o que parece no existir, pero que tiene la posibilidad de ser y de manifestarse o de existir en un futuro por la gracia de Dios y nuestro involucramiento en ese propósito. Se supone que la mayoría de nosotros conozcamos los principios bíblicos a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, que creamos en ellos y que estos principios van a transformar nuestro corazón, nuestra vida. Eso es lo que tiene que suceder. Tristemente se da el caso de personas que conocen de la Biblia, que sirven a Dios, que tienen potencial, pero se quedan a media en su andar cristiano. El potencial está, pero el asunto del corazón entregado nunca se resuelve, y eso es lo que provoca que nos quedemos a media. Estas personas en determinado momento, incluyéndonos nosotros, hemos disfrutado del favor de Dios, de su soberanía, y podemos llegar a creer que por experimentar una bendición de Dios ya podemos ignorar sus principios o llegarnos a creer que estamos muy bien delante de Dios. A la larga esto puede ser problemático, porque la persona puede vivir en un engaño. Cuando usted mira la vida de Abián, que le decía que no está aquí solamente en Primera de Reyes 15, también tiene que leerse Segunda de Crónicas capítulo 13, los primeros 22 versículos. Abián es el clásico ejemplo del que conoce lo de Dios, pero decide vivir conforme a lo que le conviene a él en el orden personal. Si miras su vida, encuentras un hombre que tiene la credencial de ser descendiente de David, pero su corazón está muy lejos del espíritu que permeaba el corazón de su abuelo. Tenía la sangre, tenía el linaje, tenía el potencial, pero no el corazón conforme a Dios. Y es así
porque cuando él tenía que unir potencial con corazón, esto les resultaba un poco difícil. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la vida de Abián para alertarte del peligro de tener todo el potencial de Dios y cómo los descuidos del corazón te pueden alejar de ese Dios que te quiere bendecir. La mayoría de la gente piensa que lo que necesitan es más habilidades, más dones, pero en realidad lo que necesitamos es que Dios cautive nuestros corazones. Así que veamos esas alertas que nos ayudarán a no descuidar aquello que es lo más importante. Alerta número 1, usted tiene que ser íntegro en cualquier circunstancia. Y voy a comenzar con lo que dice 2 de Crónicas capítulo 13 del 4 al 6. Vuelvo y les repito, léaselo en su casa para que vea todo lo que allí sucede y todos los detalles que se dan, que lógicamente por falta de tiempo no vamos a tocar en esta hora. Dice, y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal o bajo pacto perpetuo? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su Señor. En el versículo 21 y 22 dice, pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Iddo, profeta. Para entender todo lo que vamos a ver, usted tiene que leerse toda esta porción. El pasaje de Crónicas 13 relata la confrontación entre Abián y Jeroboam, rey del norte, del cual ya hemos hablado en esta serie. Según lo que se dice en el pasaje, cuando usted lo lee, Abián fue el que inició la confrontación, siendo su ejército el doble de pequeño. Y lo interesante que usted nota cuando se lee el pasaje es el dominio que tiene Abián de todos los acontecimientos que habían llevado a la división del reino, que habían llevado a propiciar esa situación de confrontación, y cómo es capaz de articular sabiamente el registro bíblico para probar el punto de por qué él está ahí. Pero lo que sucede en el pasaje, nos revela que conocer la voluntad de Dios como la conocía Abián no es suficiente, y ese conocimiento de la voluntad de Dios forma parte de ese potencial que hemos recibido de Dios. Si el carácter, en otras palabras, el conocer la voluntad de Dios no es suficiente, si el carácter no está dispuesto a doblegarse ante Dios. Una cosa es saber que estás del lado de Dios, y otra muy diferente es vivir de esa manera. Hay dos elementos con relación a la integridad que yo quiero que usted note en este pasaje. Recuerde que estamos diciendo que tenemos que ser íntegros en cualquier circunstancia. En primer lugar, en asuntos de integridad no basta con conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué fue Abián a la guerra contra Jeroboam? Es difícil que la intención primaria de Abián fuera la reunificación del reino o buscar el beneficio de la nación. Más bien, después de leer un poco de su vida, él parece estar utilizando lo que sabe del registro bíblico para buscar sus intereses personales. No sé si quiere ganar un lugar en la historia o está expresando el resentimiento que había en una parte de Judá, que no estaba muy conforme con lo que había sucedido bajo la permisión de la mano soberana de Dios. Pero Abián también parece haberse olvidado del punto de que Dios había dicho que ellos no debían ir en guerra contra sus hermanos del norte. Segunda de Crónicas capítulo 11 versículo 4, Dios le dijo a su padre que ellos no debían pelear contra sus hermanos. Y cuando Dios dijo eso, la gente obedeció. Pero parece que Abián decide ignorar el asunto. Y aunque todo lo que dijo en su mayor parte era verdad, Abián estaba sobreenfatizando una verdad en detrimento de otra. Y eso siempre es peligroso porque Dios funciona en base al equilibrio.
Él sabe cuál es la voluntad de Dios, pero quiere implementarla por el medio equivocado, los intereses equivocados, y por lo tanto está procediendo sin integridad a Dios. El punto para nosotros es que, como dije antes, si tú sabes que estás del lado de Dios, haz como Dios dice, porque puedes conocer la verdad de Dios intelectualmente, pero tratar de implementarla de manera equivocada por intereses personales, camuflando todo esto de espiritualidad. Y esto es peligroso por dos razones. En primer lugar, porque tú puedes adaptarte a actuar de esa manera, y eso se puede convertir en un hábito que te va a meter en una gran cantidad de problemas y te va a convertir en una persona poco íntegra delante de Dios. Y en segundo lugar, es que Dios siempre va a buscar los motivos por los cuales hacemos las cosas. Ya eso lo hemos dicho en otras ocasiones. O como dicen muchos en nuestras iglesias, Dios siempre mira el corazón. En otras palabras, Dios siempre mira la verdadera intención, y esa intención revela el carácter. Entonces, Abián tenía el linaje de David, tenía el potencial como representante de la familia escogida por Dios, pero Abián, en su manera de actuar, no tenía el corazón de David. El otro elemento relacionado es que en asuntos de integridad no basta con ganar una batalla. Mire, mientras Abián estaba hablando allí ante el pueblo y ante Jeroboam, astutamente le estaba tendiendo una emboscada al ejército de Judá. Entonces, ellos estaban en desventaja tanto numérica como estratégica. Humanamente no tenían ninguna posibilidad de salir victoriosos. Y es en este punto cuando Abián toma una de las mejores decisiones de su vida. En otras palabras, explota su potencial, porque une lo que sabe con la realidad que enfrenta. La Biblia dice en el versículo 14 del capítulo 13, y cuando miró Judá, he aquí que tenía la batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron la trompeta. La situación que estaban enfrentando exigía un nivel de fe y de confianza puesto en práctica. Era la hora de demostrar que todo lo que él estaba diciendo era real, era algo que se creía con el corazón. Ellos clamaron, y dice el versículo 16, y que los hijos de Israel huyeron de delante de Jehová y Dios los entregó en su mano. Ahora usted pensará que a partir de este momento Abián va a seguir este camino, pero si lees un poco más adelante, la Biblia dice, como leímos al principio, que cuando él se hizo más poderoso, entonces comenzó a hacer las cosas que no debían. Tomó 14 mujeres, engendró 22 hijos, 16 hijas. Al parecer Abián pensaba que él podía ignorar determinados aspectos de la ley de Dios. La ley de Dios había establecido claramente en Deuteronomio capítulo 17 que el rey no debía tomar para sí muchas mujeres para que su corazón no se desviara. Y la Biblia dice, en este caso, que al parecer el poder y una victoria en la vida hizo que Abián ignorar el principio divino para el rey en cuanto a matrimonio. En un momento actúa con integridad y en otro echa por la borda todo lo que sabe y conoce. Abián pensó que por ganar una batalla ya estaba inmunizado para siempre en cuanto a buscar y hacer la voluntad de Dios. Él tomó parte del consejo de Dios y decidió ignorar otras partes. Él que proclamaba en el versículo 10 y decía, con nosotros está Jehová nuestro Dios y no lo hemos dejado, cuando tuvo que decidir en otras circunstancias, en otros asuntos, parece que lo dejó en el olvido. El punto es, amado hermano, para nosotros es que la integridad no es cuestión de un día o de las circunstancias desesperadas que estamos pasando. Es un rasgo del carácter que tiene que acompañar a un hijo de Dios en la vida. Las victorias de ayer te han traído hasta hoy, pero las de hoy te van a conducir al mañana. El punto es, no viva de historias, cultive su carácter, cultive su integridad y su potencial estará seguro. Mire, la vida nos va a deparar diferentes desafíos en diferentes etapas de la vida. Creo que la recomendación es clara al final allí, en la parte final del Salmo 15:4, que dice que una persona íntegra es aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Un creyente es íntegro porque está comprometido con el Señor, no porque las circunstancias le comprometen. Y eso me lleva al segundo elemento o la segunda alerta: sea consecuente con su responsabilidad. La Biblia dice en Primera de Reyes del 1 al 3 lo siguiente: en el año 18 de Jeroboam, hijo de Naamán, y aquí comienza a hablar cómo fue que comenzó a reinar Abián, y dice que reinó solo 3 años, y dice el nombre de su madre, y hay una evaluación por parte del escritor que registra la inspiración bíblica de las escrituras. Él dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Si usted lee solamente Crónicas, si no lee esta parte, usted se lleva tremenda impresión de Abián. Pero cuando usted va al libro de Reyes y lee esa evaluación, todo indica que Abián no solamente tuvo problemas con la lujuria, entiéndase tomar aquella cantidad de esposas, sino que no fue consecuente con la responsabilidad que le había sido dada. Ser consecuente, hermano, implica que la conducta de la persona tiene que guardar una correspondencia lógica con los principios por los cuales vive. Se supone que con lo que sabía Abián, la evaluación fuera diferente. Básicamente, lo que está diciendo el registro: junto con la entrega de un gran potencial, vienen las grandes responsabilidades. El estándar de vida que Dios iba a demandar de Abián era alto, pero según lo que describe aquí, Dios permitió que Abián solo reinara durante 3 años, y la Biblia declara que lo permitió por causa de David, para cumplir la promesa que había hecho a la casa de David, no porque Abián hubiese desempeñado bien su responsabilidad frente al pueblo de Dios. Los creyentes son llamados a ser sal y luz en este mundo. Esta es su responsabilidad y tienen que actuar consecuentemente con ella. Ese ser consecuente de nuestra parte, creo que el pasaje lo muestra de 2 formas. En primer lugar, tenemos que aprender de la experiencia de otros. Si usted quiere ser consecuente en esta vida con las responsabilidades que le han dado, hermano, aprendamos de las experiencias de otros. Ya lo hemos dicho en un montón de ocasiones, la Biblia está llena de ejemplos para que aprendamos de ellos. Abián creció viendo a su padre como rey, y de hecho su padre tuvo preferencia por su madre. Él debe haber visto que su padre nunca enfrentó la apostasía del pueblo. Él vio toda la desviación que había, y no solo no la enfrentó, sino que él mismo anduvo en los caminos de su padre. Él describió, cuando habló allá con Jeroboam, a su padre como inmaduro y como un cobarde, porque es fácil hablar cuando no estás a cargo de tomar las decisiones difíciles. Cuando a él le tocó, cometió los mismos y quizás peores errores que su padre. Y al leer las reformas de su hijo Asa, que es el próximo rey que le sigue a él, notamos que habían permitido la idolatría a cotas inimaginables, incluyendo la idolatría de su propia madre. En este contexto, el que decía Jehová es nuestro Dios y no lo hemos dejado, parece decir su boca algo, pero su vida está diciendo otra cosa. Él tenía el ejemplo de Salomón y su padre en cuanto a lo peligroso que era la idolatría. Además, ya conocía las escrituras, como vimos. Él fue capaz de decirle a Jeroboam que eran un montón de idólatras en el norte por los becerros que habían levantado. Él tenía ejemplos y experiencias negativas de otros, desperdiciando y teniendo en poco el potencial de Dios por todos lados, y no aprendió de ninguna de ellas. Es triste ver cómo muchos creyentes ven las experiencias negativas de otros, y son rápidos para juzgar, pero no para aprender de ellas. En nuestras familias, en nuestras iglesias, amistades o simples desconocidos, nos ejemplifican con su vida y las consecuencias que experimentan, lo peligroso que es ignorar a Dios. Pero no queremos aprender de eso. Hermanos, en estos tiempos ni siquiera la muerte de alguien inmuta a muchos de su mal proceder para con Dios. Ya lo hemos dicho, aprender de las experiencias de otros siempre es menos doloroso. El escritor a los Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos capítulo 3, versículo 12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y lo dijo refiriéndose a una generación entera que ignoró a Dios, teniendo todo el potencial para entrar a la tierra prometida, y esa generación completa quedó en el desierto. El escritor le está pidiendo a esos creyentes y a nosotros también: aprendan de ellos, no cometan el mismo error, sean consecuentes con su llamado. Pero aparte de eso, tenemos que recordar que nuestro corazón siempre está delante de Dios. La segunda evaluación que hace el escritor dice que Dios conocía el corazón de Abián. ¿Y cuál fue la evaluación? Que no era perfecto. Y perfecto aquí significa que no estaba completamente entregado a Dios. Cuando Abián dio su discurso en Crónica, cualquiera hubiera podido pensar al oírlo y decir: oye, que espiritual. Pero cuando Dios lo evalúa, dice que él es completamente infiel. Él sabía apuntar los defectos de otros, pero no los de él. Y es imposible ser consecuente con nuestra responsabilidad si el corazón no está ahí. Esto nos dice que las obras extraordinarias que realicemos, que los éxitos que logremos, que el potencial que pongamos en práctica en cuanto a servicio no suple la condición de nuestro corazón. Por esto es muy importante que veamos cómo Dios evalúa a una persona. Vuelvo a recordarle que Abián fue usado por Dios en determinado momento para realizar su propósito. Pero el hecho de que Dios use a una persona no es el criterio primario para emitir juicio acerca del carácter de esta, o de determinar si esa persona va a ser llamada grande en el reino de Dios. Mateo 5:19, Jesús dijo lo siguiente, hermano: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, entiéndase, a quebrantar los mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe esos mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, yo lo que quiero es que usted le preste atención, que esto lo dijo Jesús, no lo dice el pastor de la iglesia, ni siquiera lo dice el Antiguo Testamento, lo dice Jesús. Según Jesús, el apego y la obediencia a sus principios en las realidades de la vida es lo que evidencia un corazón perfecto para con Él. Esto no significa que usted no se va a equivocar. David se equivocó, pero el patrón de su corazón era obedecer al Señor. Y eso es lo que tenemos que saber, vivir y practicar con relación a ese corazón. Lo demás no tiene ningún valor en cuanto a lo que Dios evalúa. Ser consecuente es que el corazón y la vida, hermano, vayan de la mano, ambos dependientes de Dios. Ya dije anteriormente, para terminar este punto, que los creyentes tienen que ser consecuentes con ser sal y luz, no con saber intelectualmente que deben serlo, que es lo que parece suceder en la vida de muchos. Nosotros nunca vamos a llegar a ser consecuentes con lo que debemos ser si no estamos dispuestos a aprender unos de otros y a entender de una vez y por todas que estamos descubiertos delante de Dios. Podemos ocultarnos de las personas, pero no de Dios. Y Dios es en definitiva la única opinión realmente importante. Si Dios no forma parte de la ecuación de nuestra vida, no hay un potencial que valga la pena desarrollar. Y termino en esta noche. Abián tenía todo el potencial del mundo para marcar una diferencia. Buen linaje, llamado a un alto cargo, autoridad sobre el pueblo de Dios, conocimiento bíblico, respaldo divino. Pero ninguna de estas cosas fue suficiente, porque el corazón estaba lejos de Dios. Tenía la forma, pero no la esencia. Acuérdese de lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ese mucho fruto significa el desarrollo de todo el potencial. Pero el pasaje no queda ahí y dice: porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, nuestro corazón tiene que estar entregado a Jesús para que ese potencial tenga un pleno desarrollo. Así que, amado hermano, conecta con Jesús
y deja que Él bendiga tu vida, no solo con el potencial, sino con un corazón transformado para Dios. Dios te bendiga en esta noche y oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay algo que necesita tu reino, son gente desarrollando su potencial, Padre, en tus caminos. Pero también tu reino necesita corazones entregados. Ayúdanos a unir todo eso en un solo elemento, Padre, para que llevemos fruto y glorifiquemos tu nombre. Bendice a tu pueblo, Padre, y te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.